Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Hoy que estamos al segundo domingo del inicio del año 2026, quiero compartirles un tema acerca de la importancia de servir a Dios. Quiero pensar que la mayoría de nosotros tenemos planes o por lo menos anhelos, deseos para que nos vaya bien en este año. Hemos estado planeando, quizás algunos incluso están haciendo ajustes en diferentes áreas de sus vidas, pero ojalá que mientras están considerando los planes y las metas para este año, que dentro de todo también den lugar a lo que es la vida espiritual. Y dentro de lo que es la vida espiritual también esté la intención y el deseo de servir a Dios, porque esto es de suma importancia. No podemos vivir la vida nada más a ver qué pasa o a ver cómo me va. Mejor dicho, tenemos que ver cómo mejor servimos. El mejor siervo es Jesucristo. Es el gran ejemplo de un siervo para todos los que estamos en este mundo. Ahora, si nosotros le preguntáramos a las personas qué es lo que hace que una persona realmente sea grande o importante o significante, muchos dirían, bueno, depende de qué tanto éxito tenga en la vida. Otros dirán, bueno, depende cuántos bienes o recursos tiene, todo lo que ha adquirido. Otros quizás dirían, bueno, sería de ver quién tiene más poder o autoridad, quizás en términos políticos. Pero para nosotros, los que somos el pueblo de la palabra, entendemos que el mayor es una persona que ha aprendido a servir. El que es grande es aquel que es un siervo. Y Cristo nos dio ejemplo de lo mismo. Habló de este tema en el Evangelio de Mateo, capítulo 20 y versículo 25, donde dice esto. Gracias, Nico. Mateo 20, 25. Dice, entonces Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué pasaje tan importante y que lleva tanto peso. Porque el mundo diría todo lo contrario. El que quiera ser grande, pues que lo sirvan. Pero Cristo dice, el que quiera ser grande debe ser vuestro servidor. El mundo dirá, el que quiera ser primero, pues adelántese, tome ventaja sobre los demás. Pero Cristo dice, el que quiera ser primero, que sea vuestro siervo. Aquí aprendemos nosotros del ejemplo de Jesucristo a lo que significa ser un verdadero servidor de Dios. Y de eso les quiero compartir en esta tarde, es cómo ser un siervo de Dios, cómo realmente ser un servidor de Dios. Y quiero que nosotros veamos este tema a la luz de Filipenses capítulo 2. Ahora, de manera introductoria, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está por hablar acerca del ejemplo de Cristo, pero empieza haciéndonos recordar de los muchos beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Si hay alguna consolación en Cristo, ¿nos ha consolado Cristo? Claro que nos ha consolado. Si hay algún consuelo de amor, por el amor que nos tiene. Si alguna comunión del Espíritu, vea que hemos sentido la presencia del Espíritu para tener comunión con Dios. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, la verdad estamos en nuestra vida a la misericordia de Dios, necesitamos su misericordia. Si todo esto es una realidad, y lo es, entonces el apóstol Pablo dice, entonces completen mi gozo. Es decir, falta solamente esto, este detalle, este gran detalle, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahora, esto de sentir, cuando hablamos de nuestros sentimientos, pensamos en el corazón, porque de ahí pues salen los sentimientos. Entonces quiero que sientan algo, quiero que tengan esto en el corazón. Y por eso el primer punto de este tema, como ser un siervo de Dios, es que para ser un siervo de Dios hay que tener un corazón de siervo. Necesitamos tener un corazón para servir. ¿Y cuál es ese? ¿Qué es esto que debemos de sentir? ¿Qué es esto que el apóstol Pedro está pidiendo que sintamos lo mismo? Se describe en el versículo 3 y el 4. Que nada hagamos por contender o por vanagloria. Que no busquemos que la gente como que nos alce. No. Pero que con humildad estimemos a los demás, estimemos cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, que aprendamos nosotros a valorar a otras personas. Que no solamente estemos pensando en mí, solamente yo, sino que debo de considerar que otros tienen el mismo valor que uno, incluso aquí dice superiores a él mismo. Todos por nuestra naturaleza humana siempre pensamos o nos consideramos con más importancia de lo que nosotros debemos. Y debemos de considerar a otros como más importantes que nosotros. Esto va completamente en contra del mundo. Y no solo eso, dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo demás. No mirando solamente o cada uno por lo suyo propio. Van 11 días del año. Yo me imagino que en estos 11 días usted quizás, no sé, ya miró su estado de cuenta, a ver cómo está. ¿Ya lo revisó? ¿Verdad? Ya contó, digamos, lo que tiene, ¿verdad? A lo mejor en estos 11 días, usted quizás ya medio chequeó su carro, a ver, está al tanto, a ver si no hace un ruido como medio raro, o revisó las llantas para ver si alguna no se ve como que esté un poco baja. De repente en estos primeros 11 días usted ya fue al gimnasio. ¿Cuántos ya fueron al gimnasio?
o caminaron por lo menos alrededor del parque, ¿verdad? Aunque haga frío, ¿verdad? Porque quiere pues mejorarse su salud, digamos, o desestresarse un poco. De repente usted pues ya ya se echó unos buenos tacos, y si no, ahorita, ¿verdad? Es decir, y usted ya ha visto por sí mismo, ¿verdad? Usted ya ha visto por su economía, por su salud, ha visto usted por su look, ¿verdad? Ha visto usted por diferentes áreas de su vida. Y la Biblia dice, no está en contra de eso, pero dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque así como usted y yo tenemos necesidades, también otros tienen sus necesidades. Y si nosotros solamente pensamos en nuestras necesidades, entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y la gente del mundo? Entonces tenemos que pedirle a Dios: Señor, dame un corazón para servir. Porque si en sus metas para ese año solamente está, híjole, en lo económico voy a hacer esto, en cuanto al deporte voy a hacer en el otro, en cuanto al trabajo pues voy a hacer aquello, y aquí voy a hacer otro, pero ¿dónde está la lista? ¿Dónde está, digamos, algo que diga su deseo de servir? Es decir, ¿dónde está o cómo está nuestro corazón? Porque si no lo planeamos, difícilmente lo vamos a hacer. Hay que pedirle a Dios: Señor, dame un corazón de siervo, porque la carne se rehúsa. La carne solo uno piensa en uno mismo y en mi familia, ¿verdad? Pero total, mi familia es extensión de mi persona, o igual yo soy extensión de mi familia. Tenemos que ver más allá de lo mío, de lo nuestro. Hay que pedirle: Señor, dame un nuevo corazón. ¿Cuántos quieren nuevo corazón para un nuevo año? Gloria sea a Dios. No es nada fácil. Solamente Dios puede hacer la obra y poner en nuestro corazón el deseo de servirle a Él, al servir en la obra, a servir a aquellos que a nosotros nos rodean. Entonces, lo primero que vimos, hermanos, para ser un verdadero siervo, necesitamos tener un corazón de siervo. Y en segundo lugar, necesitamos tomar decisiones como siervos. Porque podríamos quedarnos como con el deseo en el corazón y ya, no, pues ya lo sentí, Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce mi corazón, pero lo que hay en mi corazón también tengo que ponerlo por obra. Y todos tomamos algunas decisiones. Y nos dice una decisión muy grande que Cristo tomó. Dice el versículo 6, hablando de Cristo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, es decir, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué necesidad tenía Cristo de hacerse hombre? Ninguna. Él no ganaba realmente nada, no necesitaba nada, lo tenía todo. Estamos hablando del Dios del universo, que todo lo hizo, y a nosotros nos hizo y nos creó para Él. Es el creador de todo. Él es el alfa y el omega, dice Apocalipsis capítulo 1. Es el principio y el fin. Hermanos, Él es el eterno. No hubo nada antes que Él y no habrá nada que después. Antes de que hubiera tiempo, Él ya estaba, aleluya. Y Él, por su grande amor por nosotros, decide llegar a este mundo. Toma decisión desde el cielo, toma la decisión de hacerse hombre
Y dice la palabra de Dios que Él vino como un siervo sufriente. Mire cómo nació. Nació igual como usted y yo nacimos. Entiendo que la manera que fue concebido fue diferente, pero la manera como Él crece dentro del vientre de su mami y de la manera que Él nace fue igual que la suya o la mía. Dolorosa para su mamá, incómodo para él como bebé. Es decir, qué necesidad introducirse de esa manera, pero quería realmente mostrarnos que se hizo uno de nosotros. Fue una decisión de él de ser un verdadero siervo y mostrarse como tal. Pudo haber llegado, hermanos, en el caballo blanco que describe Apocalipsis capítulo 20. De repente, si alguien regresa a su país, de repente usted está pensando, el día que yo regrese, ¿verdad? El día que usted vaya y usted visite, ¿verdad? Y ya está pensando, ¿cómo va a llegar, verdad? No, pues yo no voy a llegar a pata, voy a llegar a carro, ¿verdad? O diría, si yo llego ahí en mi pueblo, voy a llegar en un buen caballo, un caballo blanco, ¿verdad? Y que vean que, digamos, que salí de una manera, pero como regresé, digamos, mi entrada, ¿verdad? Y Cristo pudo haber puesto el mejor show, por así decirlo, la mejor entrada, hermanos, pero fue la entrada más humilde, como que desapercibida, naciendo claro, de una adolescente piadosa, pero de una que de alguna manera, aparte de lo piadosa, pero en lo terrenal realmente no era nadie especial, no era como que de las familias importantes del pueblo, como que dijeran, oh, viene de tal familia, o una familia de bien, quién sabe qué, no sé qué. No, una muchacha ahí de unos 13, 14 años de vida, y en eso que fue el censo, y se tuvieron que trasladar, ni dónde, no fue ahí que al St. Alexius, el hospital St. Alexius, o el Sherman, o el que, no, en un pesebre. Y como que a dura fuerza que la dejaron entrar, ¿verdad? Y dio a luz, ella y el Señor, pues ahí nació. Y es verdad que llegaron los magos guiados por una estrella, y llegaron los ángeles que escucharon el anuncio por medio de los ángeles, pero eso lo envió el Padre. Pero el Hijo, hermanos, Él venía como siervo de Dios. Él decide nacer de esta manera. Se hizo completamente hombre, al 100%, sin dejar de ser Dios en ningún momento. El Dios hombre, aleluya. Hermanos, mire cómo dice 2 Corintios 8 y versículo 9, hablando de esta decisión de siervo. 2 Corintios 8 y versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo rico se hizo pobre, siendo el rey se hizo siervo, siéndose poderoso nace como un bebé tan frágil para bendecirnos a nosotros. Ese es un grandísimo ejemplo. Qué decisión, hermanos, porque nuestra vida al fin y al cabo se resume en las decisiones que tomamos. Decidimos trasladarnos de vivir de un lugar a otro, eso define nuestra vida. Decidimos en nuestra vida casarnos con una persona, y eso de alguna manera pues marca nuestra vida, seguramente para bien, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Usted decide emplearse en algún lugar, decide comprar, no sé, una casa, un vehículo, lo que sea, y la vida, vuelvo a decir, es un resumen de nuestras decisiones, y uno tiene que decidir como un siervo de Dios, aleluya.
Mire lo que dice Hebreos 10 y versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Venía para hacer su voluntad. Dijo en más que una ocasión en los evangelios que él vino a hacer la voluntad del Padre. Él no venía nada más así, nada más porque se le ocurrió, porque no tenía nada más que hacer o para pasar el tiempo. Vino a hacer la voluntad de Dios tal y como estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Ese es el rollo del libro, aleluya. Entonces, hermano, un siervo de Dios necesita tener y pedirle a Dios un corazón de siervo, y luego necesita tomar decisiones como siervo para así poder mejor servir. Pero ¿en qué más se ve un siervo de Dios? En su corazón, en sus decisiones, pero también en su sacrificio. Filipenses 2 y versículos 7 al 8. No se olvide que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, ¿sabes qué? Es que yo tengo mis derechos, ¿verdad? Es que, yo merezco esto. Lo hizo a un lado. Sino que se despojó a sí mismo, versículo 7. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despoja a sí mismo, se vacía, digámoslo así, de su gloria, es decir, de sus derechos, y toma la forma de siervo. Y en esa forma de siervo, siendo igual a nosotros, semejante a los hombres, se humilla a sí mismo y se hace obediente hasta la muerte. Diga obediente. Sí, porque nosotros, si queremos servir a Dios, tenemos que ser obedientes a Él. Para eso necesitamos leer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios aprendemos lo que es la voluntad de Dios. Porque si no leemos la palabra de Dios, de repente cualquier cosa que la gente diga, uno va a estar diciendo, eso está en la Biblia, ¿verdad? Aunque no esté. Pero si usted es estudioso de la palabra de Dios, usted va a conocer lo que la palabra de Dios dice y lo que pide de nosotros. Dice aquí la Escritura que fue obediente, hermanos, no hasta un punto, no solamente en una área de su vida, sino que en todas las áreas de su vida fue obediente hasta lo máximo, dice la palabra de Dios, hasta la muerte, porque le llevó a la muerte su obediencia. Obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. La muerte más difícil, la muerte donde realmente sufrió una muerte que era una tortura realmente, era una verdadera persecución. Él realmente como siervo se sacrificó. Ahora, el servir a Dios nunca es algo conveniente. Nunca es como, es que no tenía nada que hacer o esto a mí me conviene. Y siempre el servir a Dios es algo que nos va a costar, requiere algo de nosotros, requiere que imitemos a Cristo, quien dio su vida por la nuestra. Nosotros también, Cristo dice, así como fui enviado, yo os envío, dice la palabra de Dios, Evangelio de San Juan. Nosotros ponemos nuestra vida
ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestras posesiones, nuestros recursos, nuestros planes, porque a un lado, porque Dios en cualquier momento nos pide hacer algo. Romanos 12 y versículo 3. 2 y 3, perdón, 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí de que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con sabiduría, pues, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Pero todo esto por lo que dice el versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando ponían un sacrificio de un animal sobre un altar, para que fuera un sacrificio, primero lo degollaban, ¿verdad? Y ya después, hermanos, le prendían el fuego, ¿verdad? Y se consumía. Un sacrificio no se movía, ya, como quien dice, ya quedaba sin vida propia y ya era sin voluntad propia, estaba ahí para ser un sacrificio a Dios, a quien se le presente, y nosotros debemos de ser un sacrificio vivo a Dios. Presentamos nuestros cuerpos a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y por eso no nos debemos de conformar a este mundo, sino nosotros debemos de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Vea, se requiere de algún tipo de sacrificio. Y cuando nosotros de alguna manera nos sacrificamos como siervos de Dios para la obra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, aprendemos a ser menos egoístas. Aprendemos a ser más sensibles para con otras personas. Y fue en efecto lo que hizo Jesucristo. ¿Por qué Cristo nos pide a nosotros que seamos un sacrificio como siervos de Dios, ¿verdad? Literalmente Él derramó su vida y Él pide que nosotros también pongamos nuestra vida. Así, hermanos, como Él derramó su vida para redimir a este mundo que estaba perdido, ahora Él vive su vida a través de nosotros, cuando nosotros servimos, cuando nosotros tratamos bien a los demás, cuando nosotros amamos a los demás. La vida de Cristo se vive a través de nuestra obediencia, se vive a través de nuestro servicio a Él. Quiero compartirles unos versículos. San Juan capítulo 12. Versículo 26. San Juan 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos aquí quieren servir a Dios? Para servir a Dios, hermanos, hay que andar cerca de Jesucristo. Porque servir a Dios sin una vida, sin una relación con Dios, no se puede. Si alguno me sirve, entonces sígueme. Y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Entonces, donde Cristo está, donde Cristo anda, con Él queremos andar. Queremos buscar de Dios, queremos estar en la casa de Dios. Porque hay gente que
dicen, hacen cosas buenas y quizás sí las hacen, hermanos, pero no buscan de Dios. El servir a Dios es parte de nuestra relación y comunión con Dios. Hay que buscarle si lo queremos servir. Y luego dice, hay una promesa aquí, que si alguno me sirve, mi Padre le va a honrar. Eso lo vamos a ver al final del tema en un momento. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Gloria sea a Dios. Hebreos 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es el reino de Dios, no es el reino de los políticos aquí en la tierra, es el reino de Dios, inconmovible. Aquí no, nadie lo va a mover, no va a haber elección en 4 años y alguien va a mover el reino de Dios. El reino de Dios es eterno, aleluya. Inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante esta gratitud, ¿qué vamos a hacer? Sirvamos a Dios. ¿Cuántos agradecidos hay? Por agradecidos servimos a Dios. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Piense en todo lo que Dios le ha dado. Le ha dado a usted su familia. Qué bendición, ¿verdad? Démosle gracias a Dios, sirvámosle. Dios nos ha dado una manera de poder sostener a nuestra familia, bendecir a nuestros hijos, a nuestra esposa. Dios nos ha dado salud, y cuando esto decae nos damos cuenta cuán importante esto es. Por gratitud, y sobre todo gratitud por la gran salvación que nos ha dado por Jesucristo, su sacrificio. Por eso le servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Lo hacemos para la gloria de Él, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, vale la pena. Usted ya tenía su día planeado, que iba a hacer algo para usted, tenía usted sus planes, iba, no sé, a arreglar algo suyo, pero de repente hay alguna necesidad en la vida de otra persona, y usted dice, ok, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mío a un lado porque hay otra necesidad. Digamos, si usted, no sé, si usted sabe, por decir, arreglar un carro, y usted ve que alguien pues no se le arruinó su carro y usted lo puede hacer, y más si no es la gran cosa, y usted tenía otros planes, pero de repente, hermanos, Dios le puso a ese hermano, a esa persona, usted lo puede bendecir, está siendo un siervo de Dios si lo hace para Dios y lo hace para esa persona. Usted tenía un plan, hermanos, de hacer esto o aquello, hermanos, pero lo hace a un lado porque siente de parte de Dios que debemos servir. Usted pues tiene planes quizás este año que va a juntar. ¿Cuánta cantidad de dinero quería juntar? ¿Cuánto quería? Bueno, es su meta para el año, y para eso usted va a trabajar su part-time y un full-time, y aparte un part-timecito por ahí, y los sábados los va a ocupar, y ya tiene toda su meta, hermanos. Pero está usted tan lleno y tantas horas está usted trabajando, hermanos, que en qué momento o cuál es el tiempo que usted va a usar para servir a Dios, porque hay que darle tiempo a Dios. Sí, pero yo necesito aquel dinero. Pero necesitas más de Dios. Necesitas más de Dios. Aleluya. Entonces van a haber decisiones que tenemos que tomar durante este año. ¿Sabes qué? Ok, me voy a sacrificar por el bien de otro. Me voy a sacrificar para la gloria de Dios, porque estoy aquí para bendecir, porque no he venido, como dijo Jesucristo, para ser servido, sino para servir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo último que quiero mencionar, hermanos, es en el tema es cómo ser un siervo de Dios. Y el último punto es la gloria de un siervo. Entonces vimos el corazón de un siervo y las decisiones que toma un siervo, y aún los sacrificios que un siervo a veces toma
Pero ahora, hermanos, también hay un momento de gloria. Para esto regresemos a nuestro texto de oro en Filipenses capítulo 2, del 9 al 11, perdón. Del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, por cuanto Jesucristo se mostró como siervo, siendo obediente hasta muerte y muerte de cruz, al fin y al cabo lo que Dios Padre hizo a favor de Jesucristo, lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, hasta no saber más. Primeramente, lo resucitó al tercer día. ¿Cuánto lo creen? Al tercer día se levantó de los muertos. Estuvo en la tierra en cuerpo resucitado 40 días. A los 40 días, hermanos, se lo llevó, lo ascendió al cielo y se sentó, hermanos, en el lugar de honor a la derecha del trono del Padre. Aleluya. ¿Y qué hace ahí? Intercede por nosotros. Y toda la gloria que es para el Padre también es para Él. Aleluya. Toda la adoración que es para el Padre es para Él. Dios verdaderamente lo exaltó hasta lo sumo. Y no solo eso, le dio un nombre que es sobre todo nombre, no cualquier nombre. Todo ser humano de repente, pues quizás pensando en su familia o algo, quizás le gusta su apellido, ¿verdad? Dice, no, nosotros somos de esta familia, nosotros somos los, a ver, diga su apellido. Nada más 2, escuché. Nuestro apellido es medio complicado porque si lo digo en inglés lo tengo que deletrear y si lo digo en español también. Entonces, me acuerdo mi papá de repente si algo nos salía bien o algo y se sentía orgulloso de nosotros, decía, eres un guadaño, nos decía. Decía uno, pero no es nuestro apellido el que importa. Lo que importa es el nombre de Jesucristo. Vea, eso es lo que importa, ¿verdad? Igual los apellidos muchas veces vienen quizás de los oficios que de repente alguien quizás trabajaba y se usaba el nombre, le ponían ese apellido y así se le quedó, ¿verdad? En México y pienso en diferentes países de Latinoamérica, pues la mujer cuando se casa muchas veces retiene su apellido. Aquí cuando se casa la mujer típicamente toma el apellido del esposo. Y son diferentes costumbres y hay un poco de eso. No, pero es mi apellido, ¿verdad? Y si ¿qué van a decir mi papá si me lo cambio y todo eso? Bueno, digamos, hermanos, pero otra vez, no es ni el apellido de ella ni el de él el que más importa. Lo que importa es el nombre de Dios. Porque Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Porque no hay nombre más alto. Ayer leía con mi hija pequeña en el libro de Hechos capítulo 3, cuando Dios usó a Pedro y a Juan para que sanaran el enfermo, ¿verdad? Y le decía yo, bueno, ¿y cómo le sanó? Pues, ¿y en cuál nombre? No, pues en el nombre de Cristo, ¿verdad? Dice, y luego le preguntaba yo, porque leemos y luego le pregunto, porque quiero ver si capta. Y dice, ¿y qué le dijeron los religiosos cuando salieron? Que ya no hicieran ¿qué? Que ya no hablaran del nombre de Él. Ajá, sí, porque el nombre de Él, tenemos que hablar del nombre de Él, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. De repente hay gente que, nombre, que su nombre y que su familia y que esto y que el otro. Nabucodonosor era uno de esos que nombre, nada más habían llegado los cautivos judíos a
a Babilonia, que él mandó a que se edificara una imagen completamente de oro, una imagen de su propia persona. Y esta pues era como una iba pasando así en la calle, quería que todos conforme pasara, se postraran o se arrodillaran. Pero vieron tres, aleluya. Aquí deben de haber tres o más que tres, ¿sí o no? Tres que dijeron: no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a postrar de ninguna manera. No, tienes que postrarte, porque si no las consecuencias, si no les van a quitar la vida, aunque nos hagan o nos digan o nos quieran intimidar, no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a postrar. Y no se postraron. ¿Y cuál fue la gran furia de Nabucodonosor cuando le mandaron a ir? Hay unos 3 hebreos que no se arrodillan. Y de tan enojado que estuvo, que los manda a echar en un horno. Ahora hay maneras de morir, ¿verdad? Digamos, no sé cómo le gustaría a usted morir, ¿verdad? Igual no podemos escoger, ¿verdad? Pero de repente alguien se muere en su sueño y la mañana, pues ¿qué? Ya está muerto. Qué fácil, ¿verdad? Y hay gente que sufre un montón, ¿verdad? Pero morir quemado está terrible. Dice que es una de las maneras más dolorosas. 5 veces. A ver, ¿a cuánto sube la temperatura en un horno? Casi a los 500, ¿verdad? Dice que le subieron 7 tantos. Póngale como unos 3.500 más o menos. Nada más llegando a la puerta ya se está uno quemando. Y los avientan para allá. Y Nabucodonosor feliz tomando su venganza, porque su nombre, porque yo soy el don Nabucodonosor, ¿verdad? El rey, ¿verdad? Estos ahorita van a ser como chicharrón quemado, ¿verdad? Y mira adentro, no les pasa nada. Y los está contando: 1, 2, 3, 4. A ver. 1, 2, 3, 4. Ahí andaba, hermanos, el Señor con ellos. La presencia de Dios, y el fuego no los consumió. Y resultó, hermanos, que luego pues los mandó a sacar, hermanos, y estaban bien, hermanos. No olían ni a chamuscado, nada. Estaban pero fresquecitos, yo creo, ¿verdad? Él quería la gloria, Nabucodonosor, pero hermanos, él fue humillado hasta que fue, hermanos, tiempo de Dios para perdonarle y darle hasta el tiempo de Dios. Así lo dejamos. Y dice la palabra de Dios, que tiene el nombre sobre todo nombre, dice: para que en ese nombre, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, toda rodilla se va a doblar. Los que ya recibieron a Cristo ya doblaron la rodilla y confesaron que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos ya lo han hecho? Pero algunos todavía no. Aproveche el tiempo que Dios le da. Desde ahora hay que recibir a Cristo, ¿verdad? Hay que confesar su nombre, hay que doblar nuestra rodilla. Y algunos no, yo no, ¿verdad? Yo no. Pero ¿sabe qué? Nadie tiene la opción de no arrodillarse y de no confesar. Todos confesarán. La única opción es cuándo. La única opción es cuándo van a doblar la rodilla y cuándo van a confesar. Si lo hacemos en esta vida, Dios nos perdona y nos lleva a su gloria cuando sea el tiempo para que nosotros partamos. Pero si alguno dice: pues yo no, yo tengo mi religión, yo sé más que estos hermanos, yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Entonces, ¿sabe qué? Esa persona, si no se arrepiente en esa vida y no recibe a Cristo, cuando termine en el infierno, cuando termine, es más, en el lago de fuego, igual allá abajo va a tener que doblar su rodilla, y aunque se esté quemando, y va con su lengua toda dolida, va a tener que confesar que Jesús es el Señor. El mismo diablo va a tener que confesar. Así es. Ni se diga los que están en los cielos, todos confesarán, ¿verdad?
que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Aleluya. Dios dice que también, hermanos, Él nos dará un nuevo nombre. Y Dios dice en su palabra que también que nos dará pues un nuevo nombre, y que también, hermanos, nosotros de alguna manera, pues lógico, mucho más pequeña, nosotros aún así compartiremos de su gloria. Tendremos mucho privilegio. Claro, la gran gloria es para Él, hermano, pero nosotros de alguna manera nosotros somos partícipes. Caminaremos en calles de oro. Gloria a Dios, hermano. Amén. Y vamos a caminar y allá no nos van a doler los pies. Alabado sea Dios. Y no vamos a estar cansados, ¿verdad? Y y lo veremos, dice la palabra de Dios, tal y como Él es. Y le adoraremos. No habrá ningún dolor, ninguna enfermedad. No habrá, hermanos, ni lloro, ni lágrima, ni pena, ni sufrimiento. Hermanos, realmente estaremos en la gloria. Vale la pena. ¿Se acuerdan de San Juan 12, versículo 28? Dice que el que le sirve, dice Cristo, el que me sirve, mi Padre le honrará. Qué bueno es Dios. Es un privilegio realmente servirle. Bendito sea el nombre de Dios. Y todos los días podemos escoger servir o hacernos nosotros los desentendidos que no nos dimos la cuenta. Escuchaba yo una ilustración de un joven que llegó a un hospital, a la cama de un hombre anciano, y el hombre pues mostraba algo de ansiedad, y el anciano pues estaba bastante enfermizo, no le quedaba mucho tiempo de vida, y la enfermera le dice al paciente: su hijo está aquí. Y se le tuvo que decir varias veces para que entendiera el anciano, porque estaba muy sedado, porque el dolor pues que tenía por el ataque del corazón, y pues tratando de respirar el oxígeno con la máquina y toda. Y vino pues el joven, pues, le agarró las manos al anciano y le daba palabras de esperanza, palabras de ánimo, de estímulo. Y así pues el hombre que iba muriendo pues se agarró fuertemente de la mano del joven hasta que ya entregó su alma. Y entonces cuando llegó pues ya la madrugada, ya había muerto el anciano. Y pues llegó la enfermera, y queriendo pues consolar al joven, pues le dijo unas palabras de ánimo. Y después el joven dijo algo inesperado. Dice: ¿y quién era este hombre? Es decir, el que murió. Y la enfermera dice: pues yo pensaba que era tu padre. Y dice el joven: no, la verdad no era mi padre, nunca lo había visto en mi vida. Y dice: ¿y por qué no dijiste algo cuando yo te presenté como tu hijo? Dice: bueno, yo me di cuenta que él necesitaba a su hijo, el cual no estaba. Y como él estaba pues tan enfermo que ni iba a reconocer a su hijo, pues me confundió a mí y total, pero ahí estuve para ayudarle, ¿verdad? Para servirle, para fortalecerle, ¿verdad? En estas últimas horas de su vida. Ahora, claro, no tenemos que esperar hasta que alguien esté partiendo de la vida, digamos, para servirle, pero sí le quiero decir que somos las manos y los pies de Jesucristo para servir. Aleluya. Sí. Que en este año seamos verdaderos siervos de Dios. Que sea el mejor año de servirle que jamás hayamos vivido. Que en este año realmente nos dispongamos, que le digamos a Dios: Señor, dame un corazón para servirte, porque la verdad, Dios, muchas veces soy egoísta.
Muchas veces solamente estoy pensando en lo mío y en mis planes y en mis cosas pero necesito que cambies mi enfoque, mi manera de ver las cosas. Ayúdame, Señor. Aquí está el Señor. Vamos a orar. Dios y Padre amado, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por el grandísimo ejemplo de Jesucristo, que entregó su vida por la nuestra, como un verdadero siervo de Dios, el siervo excelente. Y queremos reconocer que, Señor, estamos todavía muy lejos, Señor, de servir al grado que Él servía. Pero con tu ayuda, Señor, hemos aprendido y hemos llegado y hemos avanzado. Pero, Señor, todavía nos hace falta. Y te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes, Padre, a ser verdaderos siervos tuyos. Y que si hemos servido, Señor, que sirvamos más y mejor. Que si hemos servido, Señor, en años pasados, que sobre todo ahora en este año, Señor, nos dispongamos, Señor, a hacer tu voluntad. Tu palabra dice, hablando Jesucristo: el que me sirve, mi Padre le honrará. Aquí está el Señor. ¿Quieres servir a Dios en este año? Acércate a Dios. ¿Quieres servirle? Busca de Dios, ora, lee la palabra. Porque donde quiera que esté el que le sirva, estará ahí con Jesucristo. Gracias, Dios. Dios te invita el día de hoy a que tú le pidas ayuda, que tú decidas este año realmente planear y hacer y servir como nunca has servido. ¿Qué vas a hacer para el Señor? ¿Cuál es tu plan, tu deseo? Durante esta alabanza tenemos oportunidad para pasar adelante aquí como ante el altar, como un sacrificio vivo. Aleluya. Gracias, Dios. Muchas gracias, Dios.